Ahí va. Bueno, hoy vamos a ver la práctica, lo que íbamos a ver el viernes. Vamos a arrancar viendo sobre tipos abstractos de datos, que es uno de los temas centrales de la materia. De hecho, muchas de las TPs o entregas que vayan a hacer van a ser tipos abstractos de datos, ¿sí? Así que es un concepto clave. Después vamos a hablar sobre interfaces de implementación y después al final vamos a dar el enunciado para el siguiente TP o la siguiente entrega, que es sobre administración de memoria. Es un TP totalmente nuevo, va, como todo en este cuatri, pero esto antes no existía. Pero bueno, arranquemos. A ver, pero sí. A ver. Bueno, tipo abstracto de dato o tipo de dato abstracto. O sea, TAD o TDA. Si van a escuchar que depende de quién de la clase lo dice de una forma distinta, estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Sí? TDA tipo abstracto de dato, tipo de dato abstracto es exactamente lo mismo. ¿Sí? Si nos falta abstracto de dato del tipo, es todo el resto que nos falta. ¿Pero qué es un tipo abstracto de dato? Bueno, es un conjunto de valores y de operaciones definidas mediante una especificación independiente de cualquier representación. Clarísimo, ¿no? Dice que la manipulación de un TAD solo depende de su especificación, nunca de su implementación. ¿Pero qué significa esta definición? Bueno, un tipo abstracto de dato no es más que un conjunto de operaciones, de métodos, si quieren, pueden decirle, que definen, ¿sí?, a un objeto o algo, ¿sí?, a una estructura. ¿Sí? Y lo que nos está diciendo acá, cuando dice independiente de cualquier representación, dice que el TAD no depende de cómo está implementado por abajo, ¿sí? Ahora vamos a ver varios ejemplos, igual, ¿sí? Pero que lo que nos tenemos que quedar es que un tipo abstracto de datos es esto, es un conjunto de valores y operaciones definidas, ¿sí? Ahora vamos a ver unos ejemplos. Lo que vamos a definir es que el TAD, ¿sí?, o TDA, nos va a definir qué es lo que hace, ¿sí?, ese TDAD. Ahora vamos a ver con el ejemplo puerta. Y cuando hablamos de implementación a lo que está abajo, le vamos a decir cómo lo hace, ¿sí? Por ejemplo, vamos con una puerta. Una puerta, ¿sí?, digámosle el tipo abstracto puerta, ¿sí?, va a tener un conjunto de operaciones y métodos, ¿sí? Ese conjunto de operaciones, que es el que define el TAD, van a ser abrir y cerrar, ¿sí? Una puerta se puede abrir o se puede cerrar, punto. Y eso es ¿qué es lo que hace el TAD puerta? ¿Sí? Se abre y se cierra, punto. Esa es, ustedes hagan preguntas por el chat, yo lo tengo abierto, ¿eh? Por las dudas. Entonces, eso es básicamente todo lo que tenemos que saber de qué es lo que hace, ¿sí? ¿Sabemos cómo lo hace? ¿Qué tiene adentro en la madera esta puerta, en la cerradura? No sabemos qué tiene por abajo, ¿sí? Como decíamos, por debajo. Pero sabemos qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Decimos que el TAD es la puerta o el abrir y cerrar. El tipo abstracto de dato es la puerta, ¿sí? Y el tipo abstracto de dato tiene definido el conjunto de operaciones abrir y cerrar, ¿sí? Que en realidad podemos entender el tipo abstracto de datos como cualquier entidad o objeto que nos relacionamos en la vida cotidiana. O sea, no sé, por ejemplo, acá tengo mi celular, que yo sé que lo puedo usar para WhatsApp, para llamar, etcétera, pero no sé cómo funciona por abajo. No sé cómo lo hace mi celular, más allá de que a uno le interese. Si no sé específicamente por abajo los circuitos que tiene, sé qué es lo que hace y yo me aprovecho de lo que hace, ¿sí? El T de la puerta se puede abrir y se puede cerrar. Es todo lo que necesitamos saber. ¿Cómo funciona por adentro de la cerradura? Si tiene triple combinación la llave o es una llave simple que se puede copiar en el cerrajero, no nos importa ahora, ¿sí? Porque no es parte de la definición del TDA, ¿sí? ¿Qué define el TDA? Que se puede abrir y cerrar, punto, ¿sí? Nada más. Cuando nosotros estamos cuando estamos usando un TAD del lado del usuario, ¿sí?, vamos a decir que los métodos, ¿sí?, que conforman al TDA, abrir y cerrar, les vamos a decir primitivas, ¿sí? Ahora voy a dejar de decir conjunto de métodos, sino que son directamente primitivas.
El TDA puerta tiene la primitiva abrir y la primitiva cerrar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el TDA puerta abajo va a tener un struct, ¿sí? Y el TDA va a implementar la primitiva abrir, que básicamente va a abrir la puerta. ¿Cómo lo hizo por abajo? De vuelta. ¿Qué tiene? No lo sabemos, pero sabemos que si yo uso la primitiva abrir, ¿se ve el mouse? Sí. Se va a abrir. Y si yo uso la primitiva cerrar, se va a cerrar. Punto. De vuelta, no sabemos cómo lo hace atrás. Ahí, en este caso, le estamos agregando una tercera primitiva, ¿sí? Que se llama está abierta, que esto está mal, no debería recibir puertas. Pero más allá de eso, está abierta, que me permite saber si está abierta o no, ¿sí? Obviamente, yo, no sé, estoy en mi casa, miro la puerta, si está cerrado o no, pero cuando estamos programando, por ejemplo, mi tira puerta, es útil saber que el usuario, darle al usuario la posibilidad de saber si está abierto o no. Cuando estamos del lado del usuario, sabemos que tenemos tres primitivas. Abrir que la abre, cerrar que la cierra y preguntar si está abierta o no. Y listo. Eso es la definición del TDA puerta. Cuando nosotros les digamos el TP para la semana que viene es implementar el TDA puerta, ¿sí? Les vamos a decir, tienen que implementar estas tres primitivas, ¿sí? Que después en Go van a ser funciones. ¿Sí? Y ya está. Listo. Ustedes después van a ver cómo se hace la puerta por abajo. ¿Sí? Cómo es que la abro, cómo es que la cierro y cómo digo si está abierta. Pero cuando nosotros les definamos los TDAs, les vamos a dar estas tres primitivas vacías, o sea, solo estos nombres, y ustedes después ven cómo lo hacen por abajo. ¿Sí? Hay preguntas. ¿Por qué no debería recibir puerta? No, ese es un tema de la implementación de Go. En Go no tienen que recibir. Se escribe distinto. De hecho, lo vieron en la clase pasada, me parece, o hace dos, con Fede Esteban. Es ¿Cómo con se un hace? punto. Sí, ¿cómo se hace para asignarle métodos directamente a una struct? ¿Sí? Se pone el Tenés struct que antes del nombre de la función. Sí, igual ahora vemos un ejemplo. claro, sí. Y después lo invocás con la entidad o como el struct punto la función. Claro, claro, es como dice Martín, viene en el receiver. Por eso acá no tendría que recibir la puerta. ¿Está bien? Sí, en cuando las vayamos a implementar, las primitivas van a ser métodos, ¿sí? La primitiva es como el nombre teórico, ¿sí? Pero después van a ser métodos, simplemente métodos, ¿sí? Y esta clase, así como la doy, ¿sí? Más allá de este detalle puntual de recibe puerta o no recibe puerta, la podemos dar para cualquier lenguaje, ¿sí? De hecho, es muy parecida a la que dábamos en C el cuatripasado, ¿sí? Estos son conceptos teóricos. Sí, hay alguien que levantó la mano. No, claro, iba a preguntar eso si este concepto es similar a las clases abstractas como hay en Java o en C Sharp. No me voy a meter con eso, voy a pasar. Eso lo va a confundir. Lo que sí, ¿por qué? Claro, pasa palabra. ¿Por qué? Porque ponerle que se pueda asemejar, pero conceptualmente no va por ahí. ¿Sí? Lo que es como dice Ezequiel, lo importante es que nosotros tenemos que saber que el TDA puerta tiene las primitivas para abrir, cerrar y está abierta. ¿Sí? Y que yo como usuario, cuando implemente mi casa y quiero usar el TDA puerta, voy a usar estos métodos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo está implementada la puerta por adentro? ¿Sí? No lo sabemos, ¿sí? Y no lo vamos, cuando lo estemos usando la puerta, no lo vamos a saber, ¿sí? ¿Qué significa esto? Y cuando ustedes ya están usando esto, cuando hicieron el TP0, por ejemplo, o sea, ustedes hicieron slices. Slices no es un TDA, no tiene nada que ver, digo, pero usaron funciones que ya venían en el lenguaje, ¿sí? O cosas que ya venían en el lenguaje. Ustedes no saben cómo funciona por adentro. Saben que un slice, por ejemplo, saben cómo hacer un slide a partir de un array, ¿sí? No saben cómo funciona para abajo, saben que eso de uno, pero no saben estrictamente cómo funciona, ¿sí? Y con los TDAs nos va a pasar lo mismo. Cuando usemos el TDA puerta, vamos a abrir, cerrar y si está abierta. Punto. No sabemos cómo está abajo, ¿sí? Repetimos un par de cosas sobre TDAs para resumir. Solamente vamos a trabajar con las primitivas del TDA, que son las funciones que expone. Y lo voy a decir por cuarta vez. Abrir, cerrar, está abierta. ¿Sí?
Yo como usuario solo veo eso. Y nunca, pero nunca vamos a, yo como usuario de vuelta, programar código aprovechándome de que yo sé cómo está hecha por adentro, ¿no? Supongamos que yo sé cómo mi puerta está hecha, cómo funciona el picaporte para adentro, porque yo soy cerrajero. Aún así, cuando yo vaya a abrir la puerta, no voy a aprovechar que yo soy cerrajero y sé cómo funciona por adentro. ¿Sí? Directamente la voy a abrir con la mano, como cualquier persona. Cuando yo hago código, ¿sí? Hay veces que yo voy a estar del lado de la persona que va a implementar el TDA, que va a escribir cómo funciona por abajo, y hay veces que yo voy a estar del otro lado, de la persona que simplemente lo usa, ¿sí? Y hay una línea que vamos a ver ahí en el día de hoy más adelante, que es súper importante no pasarlo. ¿Sí? Acá es por eso que dice nunca se tiene que programar código que dependa de una implementación interna de un TDA. Yo cuando utilizo el TDA, me olvido cómo está hecho por adentro. Me concentro nada más en las primitivas que me expone, ¿sí? En la definición. ¿Sí? Por las dos, por si no quedó claro. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esto? Supongamos que yo me aprovecho de cómo está hecho por adentro y no sé, me aprovecho y uso, no sé, algún truquito o algo que yo sé que funciona mejor para este caso o le paso un vector de tal forma, no lo sé, pero me aprovecho que yo sé cómo está hecho por adentro y después viene esa persona que lo implementó y encuentra una forma mejor de hacerlo y cambia la implementación, ¿sí? Decide hacerlo de otra forma. Que cuando cambie la implementación, no sé, tenía errores, tenía bugs, hay una forma mejor, no lo sé. Lo que me asegura a mí, que soy el usuario, es que me va a mantener las primitivas. Si las primitivas van a ser las mismas y van a funcionar de la misma forma. La puerta, el abrir va a abrir la puerta, el cerrar va a cerrar la puerta. Ahora yo, que dependía de la implementación, se me rompe todo, porque me cambiaron la implementación, ¿sí? Por eso es súper importante trazar la línea y cuando yo utilizo el TDA, me concentro en las primitivas y en las definiciones, ¿sí? De vuelta. No, nunca puedo acceder a la estructura interna. Ahora cuando veamos los ejemplos se va a entender, ¿sí? Acá hay dos ejemplos de implementaciones del TDA puerta, ¿sí? Para que vean qué significa que la implementación puede cambiar, ¿sí? Hay uno con un struct donde el estado de la puerta es un entero, ¿sí? Y el cerrar la puerta lo pone el estado en 0 y el abrir sería, no sé, pongamos el estado en 1. Y hay otra implementación distinta donde el estado es un booleano. Ah, quedó terrible esto. Pero acá debería decir cerrar. El cerrar, ¿sí? Lo pone en false, supongamos. Dos implementaciones distintas donde el estado en uno es un booleano y en otro es un entero. ¿Sí? Dos posibles implementaciones. Esta está mala, acá debería decir cerrar y esto debería ser un puntero. Más allá de estos errores de código, se ve como hay dos implementaciones distintas. Y después cuando venga, qué sé yo, va a venir Martín y quiere reutilizar el TDA puerta, ¿sí? No va a conocer si el estado es un booleano o un entero. De vuelta, sabe que el abrir la abre, el cerrar la cierra y el está abierta te responde si está abierta o no. Punto. ¿Sí? Martín no va a decir, bueno, dame el estado y depender de ese entero, ¿sí? De ese int. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo me arrepentí de esto y le pongo un booleano y a Martín se le rompe todo el código. ¿Sí? Martín no puede depender de la estructura interna, de qué es lo que yo decidí cuando lo implementé. Yo con Martín hice un contrato, tengo estas primitivas, te voy a respetar esto. Punto. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna pregunta? Yo no entendí cómo es que esto está dependiendo de la estructura interna. Estas dos son dos implementaciones posibles. ¿Sí? Acá estamos del lado de la persona que está implementando la puerta, está haciéndola funcionar, no del que crea la puerta, del cerrajero que la está diseñando. ¿Sí? Entonces yo, supongamos que decido hacer esto, definir un struct, una puerta que es una struct, que el estado de la puerta, si está abierto o no, sea en un entero, que si es 0 es que está cerrada, que si es 1 que está abierta. ¿Sí? Y expongo este cerrar. Martín, que es el que está la persona que está del otro lado de esa línea que trazamos, que va a usar el TDA puerta, va a usar el abrir, el cerrar y el está abierta.
bajo ningún concepto podría él basar su código en el estado. Y cuando digo estado, digo puntualmente esta variable, ¿sí? No conceptualmente, esta variable estado. Porque supongamos que Martín dice, listo, yo ya sé que estado 0 es cerrado porque habló conmigo y yo le conté, entonces en su código pone if. Esto no va a compilar en Go, pero digo conceptualmente. Pone puerta.estado igual a 0 y listo, y sigue. Martín se está aprovechando que sabe que para mí, que soy el que diseñó el TDA, el estado igual 0 es cerrado. ¿Está bien? Entonces ahí Martín se aprovechó. ¿Qué pasa? Yo el día de mañana vengo y digo, no, ¿sabes qué? Me arrepentí, no me convence que estado sea un entero. Voy a rediseñar la implementación del TDA para que sea un booleano. ¿Qué sé yo? Que el estado sea false, cerrado, abierto, true. Y lo cambio. A Martín su código se le rompe todo. ¿Por qué? Porque para él el estado era un entero. ¿Sí? Él se aprovechó de que esta variable estado era entero y ahora yo la cambié y se le rompió todo. Por eso, Martín hizo mal en aprovecharse la estructura interna, ¿no? Del estado, que es un dato que no está exponiendo la puerta. Martín debería haber usado está abierta, cerrar y abrir. Si hubiera usado solo esas tres primitivas, cuando yo cambie de entero a booleano, él no se entera. ¿Está bien? Esto está mal, si acá debería decir cerrar. Y acá de hecho falta un puntero. Sí, ok. Claro, yo había entendido que de esta forma estábamos forzando a que del otro lado estén usando la estructura interna de esto, pero no. O sea, es que el otro ya conocía esto y por eso la usaba. La usaba mal, pero bueno. Pero Claro. acá no estoy forzando nada. O sea, estaría bien programado Sí, de está alguna forma. perfecto. Cualquiera de las dos implementaciones son implementaciones válidas y el que va a usar la puerta, el que está del otro lado, no le interesa. Lo único que le interesa es que yo obviamente le respete que abrir puerta la va a abrir, que cerrar la va a cerrar y está abierta te va a devolver si está abierta o no. Punto. Ok, ¿Está bien? gracias. Sí, sí, gracias. Seguimos. Hay algo que se llama las invariantes de las primitivas, ¿sí? Que es un nombre mucho más complicado de lo que realmente es, ¿sí? Un invariante sirve para especificar el TDA y son parte de la descripción de la primitiva, componen las precondiciones y postcondiciones de cada primitiva, ¿sí? Básicamente, un invariante, sí, es el estado, es ¿cómo se llama? Una propiedad interna, sí, que yo garantizo que se va a mantener. Si acá, por ejemplo, hay un ejemplo. Yo lo que le digo es que luego de abrir la puerta, el estado de la puerta va a ser abierta, ¿sí? Entonces, el invariante del estado, sí, es que después del abrir tiene que estar abierta. No importa si es un booleano o si es un entero, lo que corresponda. ¿Sí? Nada más. Es un invariante, nada, tiene que ver con la precondición y la postcondición de cada primitiva. Nada más. Es algo que yo le prometo. Sí, una consecuencia o, digámosle, un contrato, sí, que yo establezco con los que me van a usar mi TDA, de que después de abrir la puerta va a estar abierta. Punto. Nada más. Por ejemplo, sí, en realidad eso es más una validación, si querés. Esto es si aceptás recibir o no puertas, ¿sí? Pero la invariante tiene que ver más con el estado. ¿Cómo va a quedar el TDA luego de llamar esta primitiva? La invariante, por ejemplo, el cerrar, ¿sí? Va a hacer que el estado de la puerta sea cerrada. No sé si es entero booleano, no lo sé. Pero en el contrato, ¿sí? Yo digo, va a estar cerrado. Punto. Y ahora vamos a presentar como a los personajes de Algoritmos 2 que van a ser Alan y Bárbara, que lo vamos a mencionar un montón, y a partir de ahora lo voy a usar yo también. Vamos a llamar que esta persona que implementa el TDA, puerta, digámosle, que elige si es booleano o entero, que hace realmente el código para abrir y cerrar la puerta, lo vamos a llamar Alan. ¿Sí? Y la persona que utiliza el TDA, ¿sí? Va a ser Bárbara. ¿Sí? Ahora sí podemos ponerle nombre a estas dos personas. Y estas dos personas están separadas por la línea que hablábamos, ¿no? Alan la implementa, decide qué es cómo va a funcionar.
Bárbara lo va a utilizar y entre estos dos hay una línea, ¿sí? Que está unida por el qué hace, ¿sí? Los dos saben qué es lo que hace el TDA, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque Bárbara lo tiene que usar, entonces tiene que saber cómo está implementado. Perdón, al revés, perdón. Tiene que saber la definición, el contrato, ¿sí? Las primitivas que puede usar. Alan va a decidir bien qué es lo que hay que hacer. Bien. Ojo que no son personajes, no es que nosotros siempre vamos a hacer Alan en esta materia, por ejemplo. No, nosotros cuando implementemos los TDAs, vamos a hacer un vector, vamos a hacer una cola, vamos a hacer una pila, vamos a implementarlos, vamos a estar del lado de Alan. En el TP1, por ejemplo, que ustedes van a utilizar la pila y la cola, van a estar del lado de Bárbara. ¿Sí? Directamente ustedes van a importarse la pila y van a usar las primitivas y ya está. ¿Sí? De hecho, las pruebas del corrector automático, ¿sí? Las nuestras, cuando ustedes suben los TDAs, están del lado de Bárbara. Las pruebas no prueban que adentro de su código el struct tenga las propiedades correctas y esté en el estado correcto, sino que va a usar las primitivas nada más para ver que el estado sea siempre el esperado. Por ejemplo, va a crear una puerta, va a abrir la puerta y va a preguntar si está abierta, por ejemplo, para ver que esté todo funcionando bien. ¿Sí? No va a acceder al estado. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Si no, avanzamos a interfaz de implementación, que tiene mucho que ver con esto. Está muy relacionado. Bien, avanzamos. Bien, ahora vamos a continuar con este tema, igual, pero vamos a dar un poco más bajado a lo que es Golang. ¿Sí? Vamos a decir que la definición o la especificación, son todos sinónimos en este caso, van a formar parte de la interfaz pública, ¿sí? Y la implementación va a ser la implementación. Esto, ¿no? Si estado es un booleano, si es un entero, como bien a bajo nivel, cómo está funcionando. Vamos a decir que la interfaz, ¿sí? Es parte de la declaración del TDA, o en general, más allá del TDA, que básicamente nos dice qué es lo que hace esto, ¿no? La declaración nos dice que la puerta se puede abrir, se puede cerrar y se puede preguntar si está abierta. Y después, por otro lado, tenemos la definición, que es la implementación puntual, que es cómo lo hace. Que avanzo porque lo vimos hace minutos. Nada, igual vayan preguntando si hay dudas, ¿eh? Vamos primero con qué es una interfaz. ¿Sí? Una interfaz, más allá de esto que estamos viendo hoy y de Go, inclusive, es un conjunto de firmas de métodos. Punto. Uno abajo de otro. Una interfaz está compuesta por las firmas de los métodos, ¿sí? La firma, por las dudas lo repito, es la primera línea, ¿sí? de la función, la declaración, donde dice qué recibe, cómo se llama, qué devuelve. Esa es la firma. Eso forma parte de la interfaz. Nada más, ¿sí? En esta materia vamos a usar interfaces para definir el contrato entre la persona que va a implementar el TDA, Alan, que van a ser ustedes cuando los implementen, y la persona que lo va a consumir, Bárbara, que también van a ser ustedes, pero cuando los utilicen, no cuando los implementen. ¿Sí? Entonces, básicamente, esa línea que llamamos antes entre Alan y Bárbara, le podemos decir ahora la interfaz, ¿no? Entre la implementación. Bien. ¿Cómo se escribe en Go una interfaz? Súper simple. Se pone que es un type, el nombre de la interfaz, interface es el nombre, y después los métodos, uno abajo de otro. Punto. No es más que eso. ¿Sí? De vuelta, si yo quiero hacer la interfaz de puerta, voy a ponerle type puerta, abrir, cerrar, con la firma de Go, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo igual. Por ejemplo, voy a usar este que me gusta más. Acá. Tenemos la interfaz Geometry, ¿sí? Que la interfaz Geometry define dos funciones o dos métodos.
área, que devuelve un float 64, y el perímetro, que devuelve un float 64. Y esa es toda la interfaz. Punto. Ya está. Listo. Así de difícil es. Luego tenemos dos tipos, ¿sí? Tenemos un rectángulo que tiene... Esto, o sea, lo que es Go en general lo voy bastante rápido porque ya estuvieron el TP0 y ya estuvieron viendo con Fede Esteban. Si hay alguna pregunta puntual también pónganla y lo vemos, pero no voy línea por línea. Tiene el rect es un struct que tiene alto y ancho, también es un float, y círculo es otro struct, ¿sí? Que tiene radio, ¿sí? Nada, las características de un rectángulo y de un círculo. Y acá, fíjense que rectángulo tiene dos métodos, ¿sí? Incorporados. Esto es lo que hablábamos antes cuando un método es directamente un struct. Tiene dos métodos. Área, que devuelve un float, que calcula el área ancho por alto, y perímetro, que calcula el perímetro de un rectángulo, ¿sí? Y círculo tienen lo mismo, las mismas dos funciones, área y perímetro, ¿sí? Obviamente, el área de rectángulo no se calcula igual que el del círculo. También tienen distintas fórmulas. Pero podemos decir que si bien la implementación del área y del perímetro de un círculo y un rectángulo no tienen nada que ver, ambos implementan geometry, ¿no? ¿Por qué puedo decir que implementan geometry? Porque tienen las funciones que necesitan para cumplir con su interfaz. ¿Sí? Entonces tenemos la interfaz, que es la definición de una figura geométrica, y tenemos dos figuras geométricas, dos implementaciones de dos figuras geométricas, que son figuras geométricas porque implementan área y perímetro. Entonces, yo puedo tener una función medidas que reciba una figura geométrica, ¿sí? Fíjense que no está recibiendo ni un círculo ni un cuadrado. Está recibiendo directamente una figura geométrica y puedo, bueno, imprimirla, puedo pedirle el área y el perímetro. Y cuando yo llame a medidas, ¿sí? Lo puedo llamar de esta forma. Me creo un rectángulo con ancho 3 y alto 4, un círculo con radio 5, y puedo llamar a medidas tanto con R como con C. ¿Por qué? Porque los dos son figuras geométricas. ¿Por qué? Porque implementan los dos métodos de geometría. Entonces, de hecho, si ustedes se paran en medidas, no saben G si es un círculo o un rectángulo. No tienen idea. Si yo me quedo acá adentro, ¿no? Yo estoy implementando la función medidas. No sé qué es G. No sé si es círculo o rectángulo. Pero sé que como es una figura geométrica, tiene que cumplir la interfaz de figura geométrica. Entonces puedo llamar de forma segura a área y a perímetro. Sí, una cosa que quería agregar es que no necesitan hacer nada con círculo o rectángulo, sí, era rectángulo, ¿no? Sí. Sí. Para decir que tienen esa interfaz. Por el simple hecho de tener esos métodos que cumplen con la interfaz de geometry, ya está. Ya son un geometry, o lo que fuere. Fíjense que acá no hay casteo, no hay nada. No es que le estoy convirtiendo de tipo, ¿sí? Cuando le estoy pasando un rectángulo a medidas, que acá no recibe un rectángulo, recibe directamente, y esto es textual, recibe algo que implementa geometry, ¿sí? Los dos métodos que tiene geometry, punto. ¿Sí? Como dice Martín, yo no tengo que acá ni castear ni agregar nada, ni convertirlo a geometry, ¿sí? Como R ya implementa, perdón, R no, rectángulo, que después se va a instanciar en R, ya implementa las dos funciones, lo puedo llamar directamente. Algo súper mega importante, ¿sí? Una interfaz justamente es la definición de un conjunto de métodos, de firmas de métodos, no de implementaciones concretas, ¿sí? Yo en ningún momento definí el struct geometry, ¿sí? Y no le agregué área y perímetro, ¿sí? Es nada más una interfaz, una máscara a círculo y a rectángulo. Por lo tanto, yo no puedo crear un geometry, ¿sí? Porque no tiene sentido, no puedo decir crear una figura geométrica.
¿sí? Porque me va a preguntar, no sé qué es eso, sé que esto es una interfaz, que atrás de esto tiene que haber algo que implemente área y perímetro, ¿sí? Pero tiene que haber algo atrás. No puedo decir, listo, creo Geometry con radio 4, porque la interfaz no tiene nada atrás, ¿sí? Acá dice no tienen constructores. En realidad no tienen nada, ¿sí? Solo es la definición, ¿sí? Solo nos dicen, sí, o agrupan, si se quiere, implementaciones que cumplan con esos métodos, que tienen esos métodos. Aclaro un par de cosas. Círculo y rectángulo, ¿están forzados a implementar solamente estos dos métodos cada uno? No. Rectángulo podría tener más métodos, más primitivas. Círculo también, ¿sí? Lo único es que supongamos que cuadrado, qué sé yo, tiene tiro cualquier cosa, ¿eh? Pintar de un color, pintar, llamémosle. Acá le pongo func, rrect, pintar, y devuelve, qué sé yo, nada, voy. ¿Sí? Eso es válido, no pasa nada, pero acá en medidas yo no puedo poner g.pintar, ¿sí? Porque por más que la implementación lo tenga, Geometry, que es la interfaz, no lo tiene, ¿sí? Entonces yo no puedo acá dentro llamar a pintar. Obviamente acá, cuando yo puse rrect, acá sí puedo pintar r.pintar, porque acá es un rectángulo directamente, puedo acceder a las primitivas. Pero si yo utilizo Geometry, que es su interfaz, solo puedo usar los métodos definidos en su interfaz. Y para el otro lado funciona, pero al revés. Para que rectángulo sea una Geometry, tiene que implementar estas dos funciones, ¿sí? Si no, si R no implementara perímetro, esto se rompe. Me va a fallar Go, me va a decir R acá no es un Geometry, porque no implementa perímetro, ¿sí? Si yo quiero implementar una interfaz, estoy obligado a implementarla entera. Si no puedo elegir qué métodos. Al revés, como dije antes, sí puede funcionar. Una interfaz puede, o sea, de hecho, esto de hecho suele pasar, puede no tener todos los métodos de todas las implementaciones que va a cubrir después. ¿Sí? Andrés pregunta, ¿sería como una forma de agrupar structs? A ver, o sea, técnicamente, después, es que agrupar no sé si es el verbo correcto. ¿Sí? No solo no me Decirle, si parece querés, correcto, decirle, sí. sino, primero struct es algo propio de Go y el que fuera, o sea, eso es como implementamos los TDAs. Interfaz es algo más allá que, bueno, justo existe una interfaz en Go. La interfaz es algo que te define el comportamiento que va a tener algo. Y después puedes tener distintas implementaciones de ese algo. Pero lo que estás diciendo es, tengo distintos, algo que se comportan de esta forma. Tengo geometries, tengo figuras geométricas que lo que hacen es justamente calcular área y perímetro, y es eso lo que representan. Y después, bueno, podemos tener distintas implementaciones. Pueden hacer un círculo, una elipse, un cuadrado, un rectángulo, un paralelepípedo, como fuere, ¿sí? Entonces, esa es la idea, es tener comportamiento definido. Y después, bueno, o sea, esto funciona, esto va a ser tal cosa. Es qué es lo que va a hacer. Después, cómo lo va a definir cada implementación. ¿Sí? Dejen de mapearlo a tratar de mapearlo a cosas de orientación a objetos, porque esto es previo a objetos. Es como el papá de objetos. Entonces, dejen de mapear objetos a esto, porque cuando uno es de vuelta tratando de meter el círculo en el cuadrado, no piensen directamente en esta definición. Inclusive a tal punto que yo puedo tener que un cuadrado, o rectángulo, como fuere, que rectángulo es un geometry y al mismo tiempo es otra cosa. Es un pintable, como dijo antes Fede. ¿Sí? Pintable, que se tiene el método pintar. ¿Sí? Entonces puede tener dos interfaces diferentes y en distintas funciones. Una función, estas medidas, recibe un geometry y otra función recibe un pintable y que es, bueno, le dice pintate, dale. Entonces, es definir, che, yo recibo algo que tenga este comportamiento, tiene el comportamiento de una figura geométrica. Es eso lo que está diciendo.
agrego algo, fíjense lo poderoso de esto, que ustedes quisieron implementar una función medidas que imprima áreas y perímetros de figuras geométricas y no tuvieron que hacer una para cada figura geométrica. No existen medidas rectángulo, medidas círculo, ¿sí? Pudieron hacer una general, ¿sí? Que reciba directamente una figura geométrica y que después cada figura geométrica se encargue de implementar área y perímetro, ¿sí? Avanzamos. Si quedan alguna duda sobre interfaces, después me parece que Fede nos va a presentar después algunas diapos más, si no entendí mal. Consulta, o sea que Sí. gracias a esto de interfaces nos podríamos haber editado un montón de if dentro de esa función medidas, básicamente, ¿no? No hay ifs acá. O sea, por ejemplo, y sí, en realidad, si no tuvieras, hacerlo como vos quieras después, ¿no? Va a ser igual de feo. Hay algunos más feos que otros. Si no tuviera interfaces, yo haría un medidas por cada figura geométrica. Medidas círculo, que reciba un círculo, medidas cuadrado, que reciba Claro. un cuadrado. Claro, después, o sea, si querés recibir cualquier cosa y adentro decir if es un círculo, entonces lo casteo a círculo y llamo a área, también, ¿no? Pero es todo igual. Bueno, uno es más feo que otro, pero con interfase nos queda mucho más bonito. Bueno, esto no se puede instanciar, pero no es un tema técnico de Go o del lenguaje, sino que no tiene sentido, porque es la máscara nada más. Si es un conjunto de definiciones. O sea, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, no sé qué es G. ¿Sí? Obviamente yo puedo esconder un rectángulo atrás de una figura geométrica, atrás de la interfaz de la máscara geometry. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Cuando llamo medidas con R, que es un rectángulo, y esto recibe un geometry, le estoy diciendo a Go, listo, escondete R atrás de geometry. Eso sí puedo. Pero no puedo llamar directamente esto porque es una máscara, no hay nada atrás. O sea, no tiene sentido esto. El problema no es que no tienen constructores, sino que no tienen nada atrás. Es literalmente la cáscara. Bien. Repetimos esto que estuvimos hablando. Contiene la declaración de las primitivas de nuestro TAD. Perdón, aclaro algo. Interfaces va mucho más allá de TAD. ¿Sí? Mira, acá cambio. De TDAs. Sí, es un concepto, se expande mucho más en algoritmos 3 después. Nosotros puntualmente lo vamos a utilizar para exponer en la interfaz de nuestros TADs el contrato y las primitivas. ¿Sí? El contrato entre Alan y Barbara. ¿Sí? Que básicamente, ¿qué va a tener nuestras interfaces? Van a tener cuáles son los nombres de las primitivas, qué reciben, qué devuelven y qué hacen. Literalmente, lo único que necesitamos del lado de Bárbara para usar los TADs. ¿Qué necesitaba para usar la puerta? ¿Qué recibe abrir? ¿Qué devuelve? ¿Qué es lo que hace abrir? Abre la puerta. Obviamente, ¿qué hacen? ¿Sí? Es cómo va a quedar la puerta luego de llamar a abrir. ¿Sí? De vuelta, no es el que hacen no es, bueno, tiene una variable adentro que es un entero y si, no, va a quedar abierta. Eso es lo que hace, abre puertas, ¿está bien? Claro, va a mantener la invariante de que después del abrir va a estar abierta, punto. Acá hay un ejemplo, ¿sí? El del abrir puerta, que abre la puerta, acá está el nombre de la función, recibe nada, devuelve nada. Es que esto quedó mal, ¿no? Esta flechita debería estar acá. Esta es literalmente la firma de la función. Define para ver a qué primitivas va a poder utilizar y también define para nosotros cuando nosotros, más allá de Go, usemos librerías de otras personas, que es algo súper, mega, ultra común, nos van a dar la interfaz. Digo, más allá de la interfaz, si es una interfaz real de Java o de lo que sea, nos van a dar la definición, nos van a dar las primitivas y nos van a decir, mira, esto hace esto. Punto. Cuando nosotros ponemos del lado de Bárbara, ¿qué hace por dentro la puerta? ¿Cómo simula la apertura de una puerta? Si usa un booleano, si usa un string o lo que sea, no es nuestro problema. ¿Sí? Cuando estamos del lado de Bárbara, todas estas preguntas no nos importan. ¿Sí? Y no nos tienen que importar. Nosotros nos garantizan que al abrir la puerta, la abre. Punto. Yo tengo una pregunta. No, yo estoy como hablando muy fuerte de que no, yo del lado de Bárbara, que utilizo librerías de otras personas, TDAs de otras personas, no tengo que conocer cómo funcionan por adentro. No necesito ni debería saber cómo funcionan por adentro. ¿En qué casos se les ocurre que a mí como Bárbara me interesa saber algo de cómo está implementada? ¿Sí? Hay un par de casos puntuales donde nos interesa.
Bien, si hay que pasar un parámetro, es parte de la definición de la interfaz. Alan me tiene que decir, che, abrir puerta recibe, qué sé yo, un entero. En este caso no, pero no importa, eso es parte de la interfaz. Lo que dijeron un par, que es la complejidad, supongo que quieren decir complejidad temporal y espacial, ¿sí? Es lo que usualmente hay veces que nos interesa, porque muchas veces quizás tenemos distintos TDAs o distintas librerías que hacen lo mismo, pero quizás una es más eficiente que la otra, ¿sí? Entonces, hay veces que la complejidad nos sirve. ¿Sí? Varias veces pasa que no la tenemos en cuenta cuando elegimos una librería y después lo que nos pasa es que el algoritmo funciona mal o funciona lento y termina siendo porque no nos dimos cuenta que tal librería, nada, era, qué sé yo, cuadrática. Obviamente las librerías y los TDAs súper comunes y súper usados están optimizados, ¿sí? No es que todo el tiempo tenemos que estar seguros. Pero, por ejemplo, si yo quiero decir la complejidad temporal, espacial también, o sea, nosotros enfocamos más en la temporal, de mi algoritmo, tengo que saber como al menos la complejidad, ¿sí? De lo que estoy usando. Es el único, no sé si el único, pero es uno de los casos más importantes cuando nos interesa saber algo de la implementación. Pero es la complejidad nada más. No es que sabemos que abajo usa un vector o usa un árbol, no tengo idea. Pero me dicen, che, esto es O de n, siendo n la cantidad de elementos en el vector que me pases. Listo, ya está. Bueno, avanzamos, se nos va el tiempo. La implementación, si devuelve algo, lo que pregunta María, es parte de la interfaz. En la interfaz, ¿sí? Que define las primitivas, está especificado todo lo que yo como bárbaro necesito saber. El nombre de la función, qué recibe, qué devuelve. Y además, posiblemente van a tener un comentario arriba que digan qué es lo que hace. ¿Sí? Estas cosas, ¿sí? Que devuelve es parte de la interfaz. Que es todo lo que yo como bárbaro necesito saber. Bueno, la implementación contiene, acá debe decir la implementación, ¿sí? De las funciones de nuestro TDA. ¿Sí? Por ejemplo, ahora sí voy a tener directamente la función abrir puerta, que implementa sobre una puerta. Acá le faltan los paréntesis. Y acá voy a tener el código que abre la puerta efectivamente. Acá va a estar el que veíamos en la diapo pasada. De hecho, acá está. Y acá está igual de mal. Pero vamos a tener exactamente esto. La implementación de la puerta. Esa es la implementación. Y acá yo, obviamente, estoy del lado de Alan. Y estoy obligado a cumplir con la interfaz. ¿Por qué? Porque es lo que Bárbara tiene en cuenta cuando me está usando. Yo no puedo ir a cambiarlo. Y si la cambio, tengo que ir a avisar. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa si tenemos funciones definidas en la implementación pero no en la interfaz? Era este caso que charlábamos, por ejemplo, que el rectángulo implementaba, no sé, una función pintar, una primitiva pintar. Bueno, en Go saben que si empieza con minúsculas no se van a exportar directamente, no va a pasar nada. Y si empieza con mayúsculas van a ser exportadas, pero solo se pueden utilizar si se utiliza la implementación sin la interfaz, ¿no? Como habíamos visto antes. Crean un rectángulo, R igual, dos puntos, igual rectángulo, R.pintar. Funciona bárbaro. Si esconden R atrás de geometry, ahí no pueden llamar a pintar, porque geometry no sabe lo que es pintar. ¿Tenemos que incluir la implementación cuando se las damos a Bárbara? ¿O la publico en internet? Y sí, obvio. Porque la interfaz es el contrato, pero Bárbara en su programa va a necesitar la implementación para que el código compile, básicamente. ¿Sí? El compilador de Bárbara no tiene que adivinar la implementación, sino que directamente se la damos también, obvio. Porque nada, lo necesita para funcionar el programa. Obviamente Bárbara lo puede abrir el archivo y ver, pero no debería, ¿sí? Es parte del TDA, sí, claro. La implementación es tan parte del TDA como la definición, ¿sí? O su interfaz. Pero Bárbara lo que le importa es la interfaz. Para compilar, obviamente necesita la implementación, sino qué es lo que hace eso por atrás. Algunos detalles sobre esto. Si la implementación no se exporta, no hay forma de utilizarla, eso es obvio. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, lo único que vamos a exportar de nuestra implementación es la función de creación, ¿sí?
vamos a tener una función que se llame crear rectángulo, por ejemplo, y que devuelva rectángulos. Y ya está, eso es todo. Es el único método de la implementación que vamos a exportar. ¿Sí? Perdón, te hago una mención por cualquier cosa. Igual esto Sí. lo vamos a ver Sí, sí. el viernes de vuelta, cuando tenga que hacer la primera así en serio. Pero esa función de creación no va a devolver en este caso particular no va a devolver un rectángulo, sino que lo que va a hacer es, va a decir que devuelve una figura geométrica. Entonces, Bárbara ni siquiera necesita saber que existe un rectángulo, per se. Eso tal vez ahora no tiene tanto sentido, va a tener más sentido el viernes, posiblemente, con la estructura que vamos a ver. Todos estos temas son, la verdad que son bastante complejos. Se van entendiendo igual a medida que implementemos los PDAs. ¿Sí? Sí, estas cosas además las estuvimos definiendo nosotros mismos porque ese fue un gran cambio que tuvimos de SEAGO. Así que... Esto que hablábamos, no le pegué el ejemplo, pero sí, por ejemplo, vamos a exportar el crear círculo, que vuelve un círculo y ya está. ¿Vale? Por ejemplo, ¿no? Exporto el crear círculo, llamo a medidas con círculo, que es un círculo, medidas tiene un geometry, que yo le imprime. En este caso no está súper aprovechado que es un geometry, porque no está llamando a nada, no está llamando a g.area, ponele, ¿no? Como no es súper útil. Pero bueno, no importa. Digo, todo sigue funcionando. Bueno, acá sobre algunos detalles, ¿sí? Nosotros tenemos interfaces y tenemos implementaciones, ¿sí? ¿Es necesario dividir en múltiples archivos las definiciones de las implementaciones? ¿Puedo tener todas las implementaciones de mis programas todas juntas junto con sus definiciones, con sus interfaces? Sí, claro que sí. Pero no es lo más prolijo del mundo y es totalmente ilegible y no se puede seguir, ¿sí? Ese código. ¿Sí? Entonces, usualmente nosotros tratamos de modularizar. Por ejemplo, cada TDA tiene su propio archivo. ¿Sí? Acá hay un link a un código muy grande. Yo me impresioné mucho cuando lo vi. De hecho, a ver si lo vamos a verlo ahora. Que es todo el programa en una sola línea, que es C. Pero el concepto es exactamente el mismo. ¿Sí? Esto es totalmente imposible de seguir este código. ¿Sí? Está todo en un solo archivo. De hecho, en los TPs, más que nada, cuando ustedes diseñen TDAs o algoritmos, les vamos a pedir que también separen en archivos. Imagínense, imagínense llegar, tiene primer día de laburo y tienen que tocar este archivo. Imposible es. ¿Ya? Me parece maravilloso. Y encima no usan constantes. Bueno, volvemos con esto. Eso. Partamos nuestros algoritmos en archivos. Ahora, es el mismo concepto igual que elaboramos con las funciones, ¿sí? Cuando hacemos auxiliares, cuando achicamos nuestras funciones. El mismo concepto se extrapola a archivos, ¿sí? Si vamos a hacer dos TDAs distintos, o hacemos dos archivos distintos, nada más. ¿Cómo se relaciona esto con generics? ¿Sí? Lo que tiene que ver con las interfaces. No es nuestro problema de hoy, va a ser nuestro problema el viernes, cuando veamos generics. Y eso es todo sobre interfaces y implementaciones. Hay media hora. Fede, ¿lo tuyo es cortito? ¿Querés probar ahora antes de pasar al TP de memoria dinámica? ¿O querés, seguro, damos lo del TP, que es lo que hay que dar, y después vemos si llegamos? Si querés, da el TP y después doy yo. Porque de última lo que no lleguemos a mencionar hoy, lo leen ellos por su cuenta y es lo mismo. Así que, Dale. Dale. Bueno, vamos con lo que tanto esperaron. Supongo que el viernes se pusieron triste que no les dimos el TP de administración de memoria. Bueno, se los damos hoy. Antes que nada, la fecha de entrega de este TP, ¿alguno se la acuerda? Bueno, así ya lo aclaramos. El viernes, me parece. Porque toda la semana se intenta. Bien, el viernes, bien. Pero bien. Igual está en el calendario de la materia. Está, ahí sé quién lo confirmó, bien, el viernes. O sea, se mantiene la fecha. Bien. Igual eso, está en el calendario de la materia, cuando se presenta cada trabajo. La fecha de entrega ¿Cómo? era hoy. O sea, se daba el viernes y se entregaba hoy. Ahí va.
Ahí va, bien. Perfecto. Zafaron, entonces tienen más tiempo. Antes tenían 2 días, ahora tienen 3. 4, depende de cuánto lo hagan. Bien. ¿Cuál es el objetivo de este TP? Que más allá de que todo es nuevo porque es en Go, este TP puntualmente es muy, muy particular, ¿sí? Y es para dar un tema, nada, que antes se daba con C y ahora con Go se dejó de dar, que tiene que ver con memoria dinámica. Sí, el objetivo de este TP es el de simular la administración de memoria dinámica. Sí, que es el que yo pido memoria. Memoria dinámica es la que yo pido explícitamente y después la tengo que manejar yo. ¿Sí? En Go se puede pedir memoria, ¿sí? Con el make, por ejemplo, que lo vieron en las clases pasadas, pero no tenemos que preocuparnos por qué pasa después con esa memoria que pido. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando lo dejo usar? ¿Dónde queda? En Go, la respuesta es no me interesa, no me importa. ¿Sí? En este TP vamos a completar el ciclo y nosotros vamos a tener que liberar a mano. Nosotros vamos a tener que pedir memoria, ¿sí? Dame, qué sé yo, dame memoria de un vector para 10 elementos y después le voy a tener que liberar, ¿sí? Ahora para un minuto cuando veamos la siguiente slide que engancha con esta. Vamos a utilizar para esto una librería realizada por la cátedra, ¿sí? Que básicamente nos va a dejar pedir memoria y liberarla, que liberar, por las dudas aclaro, es decir, che, esto, sistema operativo, usalo para otra cosa, a mí no me interesa más, todo tuyo, ¿sí? Y se va a pedir completar 2 archivos, que no tienen estrictamente nada que ver, que es el vector.go y persona.go. En muchos lenguajes sí existe el garbage collector, como dice Ezequiel, ¿sí? Que es un programa que literalmente nos abstrae a nosotros del manejo de memoria, ¿sí? Nos deja a nosotros pedir memoria, ¿sí? Como la que queramos usar nosotros, y después olvidarnos de qué hacemos con eso, ¿sí? Lo que hace el garbage collector, entre otras cosas, porque hace muchas cosas, es liberar la memoria que nosotros no utilizamos más, ¿sí? Y garantiza que no accedamos a posiciones de memoria que no sean nuestras, ¿sí? No todos los lenguajes lo tienen, por ejemplo, C no lo tenía, ¿sí? C++ tampoco. Go, sí. En Go nosotros hacemos make, pedimos memoria al sistema operativo, le decimos, che, dame un poco de memoria para esto, y después no lo tengo que liberar yo, no lo tengo que decirle, che, no lo uso más, ¿sabes? El garbage collector se encara de ver cuándo yo no lo uso más y devolverse al sistema operativo. Y lo repito, en este TP vamos a hacer como si el garbage collector no existiera, que por las dudas es el recolector de basura, y vamos a nosotros tener que liberar la memoria, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante liberar la memoria más allá de este TP? Es porque cada programa va a ir pidiendo memoria, ¿sí? Que va utilizando, y si no va liberando, si en un momento se va a acabar. Entonces yo debería ir liberando a medida que puedo la memoria, ir dándosela, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo le pido al sistema operativo un pedazo de memoria RAM, por ejemplo, ¿sí? Ese pedazo me lo asigna a mí y me queda solo para mí, ¿sí? No se lo va a dar a otro proceso, a otro programa o lo que sea, ¿sí? Va a quedar solo para mí. Si yo no la libero nunca y el programa corre por siempre, ese pedazo va a quedar ahí. Por eso el garbage collector se da cuenta cuando yo no utilizo más y se la devuelve, ¿sí? Obviamente, no es que si yo me olvido de liberarlo a mi programa, ese pedazo queda inútil e inaccesible para todos para siempre. El sistema operativo, cuando termina de ejecutar en mi programa, libera por sí solo todo lo que yo pedí. Eso sí, obvio. No es que queda para siempre mío. Cuando termina el programa, ya está, libera todo. Pero mientras tanto, no. Como dice Martín, las últimas versiones de Chrome de los últimos años están bastante bien, pero en el pasado fue muy famosa por lo que se llama perder memoria, que es pedir memoria pero nunca liberarla. Entonces de repente consumía mucha memoria. ¿Por qué? Porque pedía y no la liberaba. No la liberaba o se olvidaba o nada, problemas de más bajo nivel, que no tiene sentido discutirlos ahora. ¿Está bien? Uno de los programas que usábamos en C, como dice el compañero, es Valgrind, para ver dónde perdíamos memoria, ¿sí? Un memory leak significa, que nos dice Clark, es cuando yo pido memoria y no solo me olvido de liberarla, sino que pierdo la referencia a ese pedazo, ¿no? Porque cuando el sistema operativo me da ese pedazo de memoria, me da una referencia, me da un puntero, ya que lo vieron acá, me da un puntero hacia ese lugar. Me dicen, mira, a partir de acá, de esta dirección de memoria, vos tenés
nada, lo que vos me pediste acá lo tenés, pero es a partir de este puntero, ¿no? A partir de esta dirección. Si yo agarro ese puntero y le pongo otro dato, otro número, no sé, ese pedazo de memoria quedó inaccesible, porque la referencia que yo tenía era ese puntero, que yo lo pisé con otra cosa. Entonces quedó ese pedazo que el sistema operativo piensa que es mío, en realidad es mío, yo no puedo acceder porque pisé el puntero y quedó ahí. Eso es como un memory leak, como que se perdió. Igual lo repito, no es que se perdió para siempre. Mi programa termina de correr y nada, lo libera todo. Nosotros le vamos a dar este archivo que, perdón, ¿había una pregunta hasta acá sobre memoria? ¿Hay alguna referencia que podemos usar para ver qué onda? Porque no tengo ni idea cómo hacer un recolector de basura. Bien, no van a ser recolector de basura. Sí, vamos a tener que ser conscientes de cuando pedimos memoria y de cómo liberarla. Que para eso les damos un administrador de memoria. ¿Sí? Vamos a ver puntero. El administrador de memoria, que es este archivo .go, que ya se los damos completamente hecho, ¿sí? Tiene las siguientes funciones, ¿sí? Olvídense de todo esto, ¿eh? Ya lo vemos en 3 minutos. Pero quedémonos solo con el nombre de la función. Nos va a dejar pedir memoria, ¿sí? Pedir para un arreglo, liberar la memoria, liberar un arreglo o redimensionar un pedazo de memoria. Por ejemplo, no sé, yo pedí memoria para 10 elementos acá y ahora quiero que sean para 20. Entonces tengo que llamar a este. Con estos 5 métodos yo voy a hacer todo el TP. ¿Sí? Con esto pido y con esto la libero. ¿Cuándo la libero la memoria? Y cuando no la uso más. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuándo no la uso más. ¿Sí? Que de hecho es mucho más simple de lo que suena. Analicemos un cachito la firma. Acá tiene algo súper raro. ¿Cuándo? Bien, respondo esto antes. Matías pregunta, ¿cuándo termina el programa? El programa termina cuando termina la ejecución. Si es un while true, no va a terminar nunca, salvo que haya un break adentro, por ejemplo. Pero, por ejemplo, el TP0, llamémosle, el programa es que corre los tests del corrector automático. Cuando terminan los tests, termina el programa, cuando se cierra. Cuando ustedes ponen sacar programa o la cruz, depende del sistema operativo, ahí termina el programa. El que sea. El nuestro de Go, el Chrome, el Word, lo que sea. Pregunto si dejamos de usar la memoria cuando termina el programa. Aclaro que cuando estamos hablando de memoria, estamos hablando de memoria dinámica, que es memoria. Pongámosle que de memoria RAM, ¿sí? Memoria volátil. ¿Sí? No es que estamos pidiendo espacio en disco duro y acá voy a guardar un archivo. Puedo guardar un archivo en memoria volátil también, ¿sí? Pero no es memoria persistente, que va a durar cuando el programa termine. Es memoria que igual que cuando yo pido memoria para un entero o para una string, que eso es estática, también puedo pedir, nada, dame todo esto de memoria RAM. Cuando termine el programa, todo eso se libera. ¿Qué es esto rarísimo que apareció acá entre el nombre de la función y los parámetros? Que en este caso no pide nada. Lo que nos dice acá, esto, que es T. T es básicamente un tipo. ¿Sí? Puede ser T, puede ser un entero, un string, un vector. Acá lo puse vector como si fuera un struct. Digo, un struct que ustedes definan, etcétera. ¿Sí? La clase que viene, hay todo un segmento sobre generics que tiene que ver con esto. Lo que tenemos que entender ahora, hoy, es que acá nos van a especificar para qué tipo nos están pidiendo memoria. ¿Sí? Acá hay un ejemplo, por ejemplo. Acá. Acá nos están llamando a pedir arreglo, ¿sí? Y nos están diciendo, pedir arreglo acá, que recibe un tipo, entre corchetes, de enteros. ¿Sí? Entonces nos están diciendo que el arreglo va a ser de enteros. ¿Sí? Que ojo, esto de vuelta, no es un parámetro, ¿eh? Nos están especificando un tipo, nada más. Esto nos deja que en pedir memoria, esto funcione para pedir memoria para un int, le ponen acá adentro int, para un string, para un, no me acuerdo qué struct usaron el TP0, pero ahora van a crear un vector lo que sea, cualquier tipo. Los tipos que ya nos vienen con Go o un struct que creamos nosotros. ¿Sí?
Así podemos especificar de cuánto es la memoria, porque la memoria para pedir no es lo mismo pedir la memoria para un entero, que pueden ser 4 o 8 bytes, depende del sistema operativo, o para, no sé, un vector que es un montón de cosas. ¿Sí? Obviamente, un vector de 10 elementos va a ocupar más que un entero. ¿Sí? Entonces, acá especifico el tipo. ¿Qué es lo que retorna pedir memoria? Un puntero a t. O sea, un puntero al tipo que le pasé. Por ejemplo, pedir memoria, que me dicen que va a ser de una persona, va a retornar un puntero a una persona. Persona es un struct. ¿Está bien? Todas estas funciones ya están implementadas. ¿Sí? Ustedes solamente las van a utilizar, nada más. De hecho, no es obligatorio, es totalmente opcional y de hecho no pasa nada si no lo hacen. Pueden entrar a ver cómo funciona. Si no lo hacen, no va a pasar nada. Pero entonces, cuando yo pido memoria, le tengo que pasar entre corchetes de qué tipo voy a crear la memoria. Voy a crear un entero, voy a crear un string. Y después voy a recibir un puntero a eso que yo pedí. Si yo pedí para un entero, me va a venir un puntero a un entero. Si yo pido un string, un puntero a un string. Pedir arreglo es súper similar. Recibe el tipo. Recibe como tipo, ¿sí? No como parámetro. Pero como parámetro recibe n. Que n es el tamaño del arreglo. ¿Sí? Acá está en el ejemplo. Y devuelve un puntero a un vector de test. T de vuelta es el tipo que yo le dije antes. En este caso va a devolver un puntero a un vector de enteros. ¿Sí? Bien. Liberar memoria. De vuelta, recibe el tipo a liberar y recibe el puntero al dato. ¿Sí? Básicamente yo pido la memoria acá, me da este puntero, cuando lo quiero liberar, este puntero se lo paso acá. Y listo, quedó liberado. Lo mismo con el arreglo y el redimensión es muy parecido. El redimensión lo que hay que hacer es decirle al tipo, como en todos, pasarle el vector que tengo hoy, por ejemplo. Quiero redimensionar un vector de 10 elementos. ¿Sí? Lo quiero que pase a ser de 100. Acá, digamos, un vector de enteros. Acá le voy a decir int. Acá le paso el vector que yo tengo hoy de 10 elementos y acá le digo 100. 100 es el nuevo tamaño. Y me vuelve un puntero a ese array. Acá hay un ejemplo, por ejemplo. Estos ejemplos están tomados del código que les pasamos a ustedes. Este redimensionar memoria redimensiona para enteros. Este es el vector que yo tengo hoy y este es el tamaño nuevo. Punto. De vuelta, no tenemos que entender exactamente cómo funciona esto por adentro. ¿Qué pasa si nos olvidamos de liberar memoria? Van a fallar los tests. ¿Sí? Igual de vuelta, no es que su memoria quede inaccesible. De hecho, esto es una simulación. No es que realmente estamos anulando el garbage collector de Go. No, el garbage collector de Go sigue funcionando por atrás y nos va a liberar la memoria. Es a tal punto la simulación que si ustedes llaman a liberar, por ejemplo, en C, después tratan de acceder a esa memoria que ustedes liberaron, ahí directamente explota. Dice, che, no, ¿qué estás haciendo? O sea, esto lo liberaste y lo volviste a tocar, es como podés decidirte, por favor. Acá, como es una simulación, si ustedes vuelven a acceder, no hay nada que los limite. Esa es la verdad, porque no hay nada, no tenemos nada. ¿Podríamos haber hecho algo? Sí, pero la verdad que no valía la pena. Lo hacíamos mucho más complejo al pedo. Acá lo único que queremos es simular esto, nada, para que no nos digan que no dimos nada al respecto. Pura y exclusivamente. Estas son las primitivas del vector que van a implementar. ¿Sí? Van a implementar un vector. Las que están en negrita, aunque no se nota mucho, que son las últimas 4, son las que ustedes van a tener que implementar. ¿Sí? Estas dos ya están implementadas. Ahora las vemos. ¿Sí? Pero básicamente es la creación del vector. Todas las TDAs van a tener una función de creación. El redimensionar del vector, que va a recibir un puntero, un vector, y va a recibir el tamaño nuevo. Y de vuelta, estas son las primitivas que le vamos a dar a Bárbara. Bárbara no tiene idea de todo esto, de pedir memoria, qué sé yo, no le interesa. ¿Sí? Bárbara tiene estas primitivas y las tiene que usar. Sabe que un vector es un arreglo ordenado de elementos, uno al lado de otro, tiene una posición, tiene una cantidad fija de elementos, la puede redimensionar si quiere, qué sé yo. Bárbara se maneja con esto, no le interesa todo lo que veníamos charlando hasta acá. Va a poder crear el vector, va a poder redimensionarlo. Tiene una función que se llama destruir, ¿sí? Que recibe el puntero del vector y lo va a destruir.
que acá, cuando yo lo defino en la interfaz o le digo a Bárbara, le tengo que decir, che, no te olvides de destruir el vector, ¿sí? Cuando lo termines de usar, destruirlo, que es algo común. Más que nada, por ejemplo, cuando en Algoritmos 1 manejaban archivos que cerraban el archivo, digo, que no es exactamente lo mismo, ¿eh? No tiene. Pero esto, no me puedo olvidar de cerrar el archivo, acá tengo que destruir el TDA. Acá a Bárbara le doy una función de largo, ¿sí? Que recibe el vector, que acá ya no es más un puntero, porque no lo voy a editar el TDA, el struct no va a cambiar, entonces no necesito que sea un puntero, ¿sí? Por eso recibe un largo, perdón, por eso no recibe un puntero. El guardar, ¿sí? Que es para sí, ahora es un puntero, un vector, que recibe la posición donde yo quiero guardar, donde Bárbara va a poder decir la posición 3 y qué elemento hay que guardar. Por ejemplo, va a decir en la posición 3 guardame un 5. ¿Qué es eso? Básicamente lo que hacen en la mayoría de los lenguajes es cuando ponen el vector corchetes 3 igual a 5. Bueno, esto es lo que vamos a hacer con el guardar. El obtener básicamente es lo mismo, pero es solamente la posición. Recibe la posición y devuelve el entero. Si yo antes en la posición 3 guardo un 5, cuando llamen a obtener con un 3 acá, va a devolver un 5. Para Francisco, que pregunta, esto de manejo de memoria, ¿es de HTTP y no va a estar en los próximos? No, exactamente, no va a estar en los próximos, es solamente de HTTP. Tenemos súper rápido, tenemos un ratito. Este código que yo les voy a mostrar es el que ustedes ya se van a bajar y ya va a estar. Vector es literalmente un struct que tiene un vector de enteros, ¿sí? Un puntero, un vector de enteros. Punto. Ese es el vector. El crear, ¿sí? Fíjense que recibe el tamaño inicial, que es un entero, y devuelve un puntero en vector, ¿sí? Y lo que hace el crear adentro es, llama al administrador de memoria a pedir memoria, que el tipo es vector, por eso está entre corchetes, y no recibe nada, y crea el vector, ¿sí? Y abajo le pone a la propiedad de datos del vector, ¿sí? Asignale lo que te dé esto, que esto es, le pido al administrador de memoria un arreglo de tipos enteros del tamaño tam, que es el que me pasaron. Y lo retorno. ¿Por qué lo hacemos en dos pasos? ¿Por qué acá yo ya no pido memoria para un arreglo de enteros? ¿Por qué acá tengo que hacer esto? Pero el puntero, arreglo también, pedir arreglo también devuelve un puntero, ¿eh? Pedir arreglo devuelve un puntero o un vector de enteros. Ya hay un puntero ahí ya. Francisco dice, uno crea el struct y el otro el arreglo. Exactamente. Fíjense que a mí no me interesa solamente crear el vector de enteros propiamente dicho, que yo, Alan, sé que es un vector de int. ¿Sí? Me interesa crear el vector como struct, como TDA. ¿Sí? Entonces yo necesito pedir la memoria para el struct entero, ¿sí? Y después para el arreglo puntualmente. Por eso creo para el struct que en este momento, si yo hago vec.datos, adentro tiene null, no tiene nada, o sea, o una referencia a nada, y después le tengo que, bueno, dame la memoria para el arreglo y se lo asigno, y lo devuelvo. ¿Está bien? Es como que primero pido memoria para como el cascarón, ¿no? Como el que va a contener todo y después para cada uno de los elementos, si lo requieren, ¿no? En este caso, a mí me interesa que este elemento ya arranque con un arreglo de tamaño tam. Nos cerramos las validaciones en caso de pedir memoria fallara. Esos son como traumas de C. En este caso, vamos a asumir que pedir memoria va a funcionar siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los lenguajes que no hay garbage collector, yo voy a pedir en realidad puede pasar en cualquiera, ¿sí? Pero especialmente los que no hay garbage collector, yo cuando pido memoria, ¿sí? El sistema operativo me puede decir no. Es como, no, mira, no te doy memoria. Por ejemplo, porque no hay más. Se llenó, no tengo más para darte. En ese caso es lo que dice Ezequiel, dice que no hay que validar que haya funcionado. Nosotros vamos a asumir que siempre nos da memoria, ¿sí?
no validamos nada. Y al redimensionar es súper sencillo también. Fíjense que lo único que hacemos es recibe el tamaño nuevo y es lo que hacemos es asigno a datos, que es el vector, lo que me devuelve es redimensionar memoria. ¿Sí? Que a redimensionar memoria le digo, en realidad créate no, redimensioname este vector que va a ser de tipos enteros, acá le digo este vector, a este tamaño nuevo. Y ya está. Súper sencillo. ¿Alguna pregunta con el vector? ¿Puede Bárbara usar directamente en lugar de nuestro TDA vector? ¿Puede usar directamente Bárbara en lugar de nuestro TDA vector un vector propiamente dicho de enteros? Tipo usar esto directamente. O sea, y no usarnos a nosotros. Sí, claro. De hecho, ustedes cuando en el TP0 usaron vectores, ¿sí? Que después recibieron vector y hicieron slices, no crearon un struct vector y metieron esto adentro. ¿Sí? Esto es como el TP0 de los TDAs, ¿no? O sea, tranquilamente podrían haber usado un vector que viene implementado en Go. Quizás en otros lenguajes como en C, donde vos siempre tenés que pedir memoria. Y fíjense que este vector lo que nos está ayudando es a Bárbara olvidarse de manejar la memoria. ¿Sí? Supongamos que este administrador de memoria que van a usar ustedes sea algo propio de Go, que realmente hay que usarlo todo el tiempo, que es algo del lenguaje. Supongamos que es así. Así de paso nos agradecen el cambio de lenguaje, che. Supongamos que Go tiene que usar esto de pedir memoria y liberarla. Nosotros con este vector le estamos dando a Bárbara el valor de que tiene que olvidarse de manejar la memoria. Solo tiene que acordarse de destruir el vector al final, para que nosotros lo liberemos. ¿Está bien? Se ve, ¿no? Como dónde estaría la ventaja. De que Bárbara se abstrae, se olvida de cómo tiene que pedir memoria, cómo tiene que hacer, si falla, qué hace, y directamente, nada, usa el vector. En Go, quizás es redundante porque no hay que pedir memoria, entonces puede usar directamente un vector que ya existe en Go. O sea, el vector que viene por defecto. Después tenemos otro struct en C para Nicolás. Ustedes tienen que, la memoria lo tienen que hacer siempre, pero no con nuestro administrador de memoria, sino con la función malloc, que es la que nos da la memoria en C. Pero esa de vuelta ya está implementada. Por otro lado, el TP, nos olvidamos del vector, porque esto es otra cosa. Tenemos una persona. La persona tiene tres funciones. Crear persona, que lo que hace es recibe el nombre de la persona y después un puntero al madre o al padre y devuelve un puntero a la persona creada. ¿Sí? Tiene una función que no recibe nada e imprime la persona, muestra algo en la pantalla, y tiene la función que ustedes van a implementar porque está en negrita, que es destruir, que destruye a la persona. Vamos al código. Veamos primero qué nos dice el comentario. Que de hecho es lo primero que tenemos que leer. Crear persona devuelve un puntero a una nueva persona, con el nombre y el padre-madre indicado, que podría ser nil. ¿Está bien? Entonces, todo esto es el crear persona. Sí, perfecto. Tenemos una validación de que si el madre-padre ya tiene dos hijos, no puede tener un tercero. ¿Sí? De hecho, fíjense que... no le copié el struct. Pero fíjense que padre, que es una persona, tiene adentro el struct un hijo mayor y un hijo menor. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que nos está preguntando acá es, si me están pasando un xadre, es porque es distinto de nil, y ese xadre ya tiene un hijo mayor, porque es distinto de nil, y también tiene un hijo menor, porque es distinto de nil, entonces fallo, panic. En este modelo solo permitimos hasta dos hijos. ¿Está bien? Y acá, bueno, creo la persona propiamente dicha. Le digo, che, administrador de memoria, dame memoria para el tipo persona. Listo, acá la tengo. Había una pregunta.
Ahora Axel te responde. Después asigno el nombre a la persona creada que me dio el administrador de memoria, le asigno el nombre que me dijeron que tenía que tener la nueva persona. Y si el xadre que me dieron para que le asigne de esta persona es nil, o sea que es la primera persona que existe en el universo, porque no tiene ni madre ni padre, listo, devuelvo persona, no hay nada más que hacer, terminé. Acá está tu persona, la primera que existe. Si no es así, se la asigno. Y le digo, bueno, el xadre de esta persona es el que me dijiste, y después me fijo si este nuevo que yo creé es el hijo mayor o el menor. Se fija que si ya tenía hijo mayor, perdón, si no tenía hijo mayor, porque es nil, le digo, bueno, listo, esta persona es el hijo mayor. Si no, es el hijo menor, y la retorno. Bien, había una pregunta. No se puede, Axel, no se puede poner solamente xadre, supongo que te referís a esto. Pasa que acá lo que vos querés chequear es que esta persona, además de que te hayan pasado a alguien, no tenga todos los hijos completos. Pueden tener hasta 2 hijos, el menor y el mayor, punto. Por eso se fija que si te viene, o sea que no es nil, y además el hijo mayor es distinto de nil y el menor es distinto de nil, o sea que tiene los dos completos, listo, ya está. No te puedo crear una persona donde el xadre sea esta. ¿Entendés? Porque ya está completa, los 2 hijos ya lo cumplió. Bien. Perdón, pero ahí nos saltaría el panic con 2 hijos. O sea, ¿puede tener solo uno? No, porque acá, cuando vos te pasan el xadre, ¿sí? Antes de que vos crees la persona, ya está chequeando si esa persona, la que te están pasando, ya no tenía antes los 2 hijos. Si tenía los 2 hijos, fallo acá. Si no tenía alguno de los dos o no tenía ninguno, listo, pido la memoria y acá en este if me fijo en que si lo pongo como mayor o menor, pero que no nos importa. Ah, perfecto. ¿Sí? Voy a buscar en la página de la materia. Así les muestro cómo va a ser esto. Acá. Story persona. Acá está. Este es el código que yo les pasé. ¿Sí? Acá es el struct de persona que no está en la diapositiva, pero fíjense, tiene un nombre, tiene una referencia a un hijo mayor, una referencia a un hijo menor y un xadre, ¿no? Salvo la primera persona que existió en el universo que no tiene esto. No tiene xadre porque la primera persona que existió. Y estos dos son opcionales, quizás no tiene hijos. El crear persona no lo revisamos porque lo vimos recién, o sea, es exactamente lo que vimos. El imprimir, fíjense que no hace más que, pues, se fija que la persona exista, ¿sí? O sea, no sea nil, y después imprime el nombre de la persona, que es esta por las dudas, y después imprime, le dice, che, hijo mayor, imprimite, e hijo menor, imprimite. ¿Qué cualidad cumple esta función? Que les encantó en el TP0, por lo menos a los que corregí yo. ¿Qué tiene esta función de particular? Es recursiva, exactamente, es recursiva, porque fíjense que se llama a sí misma. Si vos a una persona le decís, che, imprimite, punto de imprimir, va a imprimir el nombre y después va a imprimir el de los hijos. Esto les va a quedar como un árbol, ¿no? Va a ir imprimiendo el árbol genealógico para abajo, ¿sí? Porque va a imprimir de la persona que vos le dijiste y de los 2 hijos. Y de los 2 hijos va a imprimir su nombre y los de los hijos, así. Tiene un orden en particular, el orden en que se van a imprimir estos nombres, pero bueno, en 2 meses lo revisamos cuando veamos árboles. Pero lo importante, ¿qué función van a tener que implementar ustedes de todo esto? El destruir. La más cortita. Lo único que hay que hacer es destruir la memoria de esta persona, que es la que hemos pedido acá, y de todos sus descendientes. ¿Sí? Nada más. ¿Cómo la vamos a destruir? Y bueno, llamando al administrador de memoria, liberar memoria o liberar arreglo, el que corresponda. Si estoy liberando un arreglo, estoy liberando la memoria. Este código es el que yo les digo que, si quieren, véanlo, analícenlo, pero no es imprescindible que lo entiendan.
la implementación. ¿Por qué? Porque además esto refuerza lo que estuvimos charlando, ¿no? Ustedes van a ser el Bárbara, van a estar del lado de Bárbara del administrador de memoria, ¿sí? Ustedes con esto son Bárbara y lo van a utilizar estas funciones. ¿Cómo están implementadas por abajo? No es el problema de Alan, que lo implementó, no es nuestro problema. Esto, que el TP0, esto les digo, perdón, en este TP lo pueden ver, la implementación, no la necesitan ver para utilizarlas. Obviamente necesitan saber cómo funcionan, qué reciben, qué devuelven, qué hacen. Esas tres cosas. La firma. Nada más. Sí. Una consulta con el comentario que mostraste recién arriba de la función. ¿De ¿Cómo cuál? de destruir en persona? Vale. Porque dijiste que quiere destruir todos sus descendientes. Claro, o sea, esta función que Alan vino y la definió, dice, mira, yo te voy hasta destruir y cuando vos me llames, hay que llamar a esa persona y a todos, hay que destruir a esa persona y a todos sus hijos. ¿Sí? Pero no Todos sus tendría hijos mucho sentido que vos, tipo, si querés destruir a mi abuelo, me termines destruyendo a mí. O sea, entienda lo que vos decís, está bien, la primitiva persona podría tener como destruir a sí misma y otra primitiva distinta que sería, no sé, destruir árbol genealógico, ponele. ¿No? Estás como pensando en la utilidad práctica de esto. ¿Cómo estás escuchando? claro. Acá nadie escucha lo que están preguntando. Parece que Sí, estás pará, hablando. pará. Estás preguntando ¿Escucharon vos la pregunta? Ah, yo sí la mismo. escuché. Ah, buenísimo. Pero la O sea, gente me parecía escucha. que estabas hablando solo. Bueno, O sea, es algo más de rarísimo. lo Voy a que. repetir la pregunta entonces. Rarísimo. Jamás me ha ¿Querés que la pasado. pregunte en el chat? Sí, ahora la repito igual. Ok, genial. Lo que preguntó Ezequiel, claro, o sea, buenísimo. Soy Les solo voy uno a más dar en la tu grabación. cabeza, perdón. Lo que preguntó Ezequiel, con razón, es ¿por qué existe esta función de destruir básicamente? O sea, ¿en qué caso de uso real alguien que usa personas, el TDA persona, va a querer eliminar a todos sus hijos, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿por qué si yo voy a destruir al abuelo, voy a destruir también a los nietos? ¿Se entiende la pregunta, no? Como, ¿por qué por qué voy a destruir todo y no solamente la persona actual? Bueno, acá se definió que destruya a todos. ¿Podría tener doble función, como dije, y esto sí lo escucharon, destruir y destruir algo genealógico, digo, como entero? Sí, podría, pero acá destruye todo, todo. A sí mismo y a los hijos, y a los hijos de los hijos, y a los hijos de los hijos. ¿Sí? Acá dice todos sus descendientes, no sus descendientes directos, así, hijo menor, hijo mayor, todos, los hijos de los hijos de los hijos, así. Un caso particular, puede haber un árbol genealógico que sea circular, porque fíjense que todos son punteros. O sea, que la persona tenga como hijo mayor a otra persona y esa persona tenga como hijo mayor a la persona original. No, no va a pasar ese caso. Es un árbol normal sin nada de esos problemas. Esto no es Game of Thrones o nada de todo eso. Bien. ¿Alguna pregunta de algo que hayamos visto hoy? Esto es para el viernes, entonces. Sí, es bastante cortito en sí. Es nada más para simular un poco y el vector sirve para que trabajen un poco con las estructuras antes de empezar con la posta a posta. Sí, a mí me parece que asusta más de lo que realmente es. Fíjense que de personas solo van a implementar el destruir y el vector son métodos también bastante cortitos. Pero nada, o sea, lean el código. El de las implementaciones que ustedes sí van a hacer, el de persona, el de vector, ese sí repásenlo. Lo vimos en clase recién, pero sí leanlo y entiéndanlo que eso está bueno. Es interesante. Bien, bueno, entonces dejamos de grabar. Así que, bueno, muchas gracias. Después subimos todas las presentaciones ahora justo lo que encontramos que estaba mal y lo subo a Drive. Muchas gracias, hasta luego.